Se suponía que iba a ser una cumbre de superlativos, resaltando la unidad y la fuerza de la Alianza Atlántica, pero de eso solo han surgido dudas. La Alianza quiere aportar más dinero, más soldados, más armas para contrarrestar al nuevo principal enemigo, que es Rusia. Promovió la adhesión de Suecia, pero no consensuó una hoja de ruta para Ucrania, decepcionando a los ucranianos y a su presidente. A cambio, habrá más armas para Kiev, incluidas las proscritas, como las bombas de racimo, para, en palabras de Estados Unidos, garantizar el éxito de la contraofensiva ucraniana. Por eso, en el fondo, nos preguntamos, ¿la OTAN y Ucrania, sueño inalcanzable? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan Carmen Valero, corresponsal del diario El Mundo de España, periodista experta en política europea, seguridad internacional y zonas de conflicto. Eduardo Ziegelbach, analista internacional, experto en relaciones internacionales y relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Alemania. Y José Díaz, internacionalista, acreditado como mediador en resolución de conflictos internacionales por el Ministerio de Defensa de Suecia. Sobre la salud de la OTAN y también esa eterna candidatura de Ucrania hablaremos principalmente en esta edición de A Fondo. Usted puede debatir con nosotros, como siempre, a afondo@dw.com, nuestra cuenta de email, pero también a través de nuestra publicación en YouTube. Y comenzamos inmediatamente, hay mucho que discutir. Comienzo con Carmen Valero. ¿Cómo valoramos esta cumbre de la OTAN? ¿La valoramos como un éxito para Ucrania o la valoramos como una profunda decepción, una derrota? Bueno, yo creo que es una derrota, pero anticipada. Es la derrota, es una crónica anunciada. Yo creo que nadie en la OTAN y, por supuesto, Zelensky pensaba que la OTAN podía cursarle una invitación formal. Él ha intentado hasta el último minuto, utilizando pues, los medios de comunicación, la presión política, su carisma y su persuasión, que ha demostrado tenerla, para conseguir esa invitación formal o al menos una hoja de ruta. No lo ha conseguido. Entre otras cosas porque, como bien dice la declaración final de la OTAN, no reúne las condiciones necesarias para ingresar en la alianza y tampoco hay unanimidad entre los socios. Cuando eso suceda, veremos. Cuando eso suceda, significa, para empezar, que la guerra ha terminado. Y en ese momento puede ser que los que han formulado esa frase en la que cabe todo y nada, porque es tremendamente vaga, pues a lo mejor ni Zelensky están en el poder, ni Putin en el suyo, y los aliados, pues no sé en qué momento estarán, pero evidentemente no podía entrar en la OTAN y Zelensky lo sabía. Derrota para Carmen Valero. ¿Qué opina Eduardo Ziegelbach? Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Tenemos aquí el claro resultado de que no le han cerrado el camino. Han hablado de posibilidades de ello en el momento en que se cumplan las condiciones previas y la intención de ayudar a que se cumplan esas condiciones. En ese sentido, es una cosa que es más prometedora que lo que uno por ahí se podía esperar hace poco tiempo. Pero todavía no es lo que quería Zelensky de entrada. Está claro que Zelensky el día martes decía esto fue una decepción, no podemos entender lo que estaba pasando, esto de no ingresar esa hoja de ruta, no. Y después, el día miércoles, habló, sin embargo, de éxito, porque cambió en 24 horas la opinión del presidente Zelensky. Porque fue moderando el tono, porque lo que él necesitaba era también tener las garantías de que iban a soportar las situaciones, que iban a dar el apoyo suficiente para lograr llegar a cumplir esas condiciones. Y en ese sentido, él tenía la necesidad de poner en su discurso la presión que puso al principio y después mostrarse accesible y ceder como lo hizo y decir, bueno, estamos con suficientes puntos marcados positivamente como para poder anticipar un éxito a futuro. Muy bien, vamos ahora rápidamente hasta donde está José Díaz para preguntarle su opinión. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Éxito, fracaso, término medio? ¿Cómo lo ve? Pues personalmente coincido con la señora Valero en su análisis. Lo considero completamente acertado. Efectivamente, pues una derrota para Zelensky en este caso, ¿no? Y para Ucrania el no ingreso en la OTAN. No obstante, ya se sabía 4 días antes, por palabras del mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también del secretario general
de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por lo tanto, yo creo que no tiene más cabida. Con respecto a la candidatura de Ucrania, pero habían otros 3 objetivos que se había propuesto Zelensky, lo había dicho, más armas y también garantías de seguridad. Y en ese sentido, ahí, ¿cómo lo valora usted? Sí, bueno, evidentemente eso es una continuidad de lo que es, a mi parecer o a mi juicio, desde una perspectiva crítica y contrahegemónica, una guerra proxy. Efectivamente, a Ucrania no le van a faltar armas ni municiones bajo ningún concepto. Sobre todo porque a Occidente le interesa que Ucrania luche esta batalla por ellos. Interesante, que Ucrania luche la batalla por ellos, eso es lo que le interesa a Occidente, nos dice José Díaz, nuestro internacionalista, además experto mediador en resolución de conflictos. Yo quiero preguntar, ¿va a recibir más armas Ucrania? O sea, lo confirmaron un montón de países, también Alemania, pero días antes de la cumbre de la OTAN, Estados Unidos, el presidente Biden causaba un gran revuelo anunciando que iba a enviar bombas de racimo a Ucrania, rompiendo con eso una convención, una línea roja, especialmente para los aliados europeos, muchos de los cuales han firmado ese tratado de Oslo, donde no se permite ese tipo de armamento. Opiniones aquí, ¿qué les parece a usted posteriormente una especie de bajada de tono también de parte de Ucrania, diciendo que se comprometían a que no iban a lanzar esas bombas de racimo en territorio ruso, ni tampoco donde existiesen civiles ucranianos? ¿Son garantías suficientes? ¿Estamos hablando realmente de una etapa mucho más caótica, más conflictiva, más incalculable de esta guerra? Estamos con un conflicto que ha escalado y ha sobrepasado ciertas líneas que creíamos que eran líneas rojas ya varias veces. Lo que tenemos aquí es incluso el jefe del Comité de Asuntos Extranjeros del Senado americano, Michael McCaul, que ha salido diciendo que al no ser signatarios ellos del tratado que impedía la utilización de las bombas de racimo, que iban a poder utilizarlas. Y cuando el periodista le preguntó, pero si estamos tratando todavía de quitar los restos de bombas que se utilizaron en Laos en los años 60, y eso con grandes costos, ¿cómo puede ser que aquí no tengamos la misma postura? A lo que respondió que sí, comprende la situación, pero igual, al no ser signatarios, no están comprometidos a no utilizarlas, y el armamento ese no solamente que va a ser utilizado solamente en situación donde no haya civiles involucrados dentro del territorio ucraniano, sino que también le permite a Estados Unidos tener perfecta inspección de los objetivos que se utilizan esos armamentos. Entonces, ese tipo de armamento, dices tú, sí marcan otra línea roja, pero probablemente tampoco debería suspender. Otra línea roja nueva que hemos trazado aquí. Antes creíamos que no iba a entrar tampoco tanques, se hablaba de que no iban a entrar aviones y demás, y hoy en día estamos hablando de un escenario completamente diferente de lo que habíamos estimado inicialmente. ¿Carmen? Bueno, yo aquí tengo varias cosas que decir. Estados Unidos efectivamente no ha suscrito la Convención de Oslo, con lo cual no se siente obligado a no enviar bombas de racimo. Tampoco ha firmado las convenciones del niño, y eso no significa que pueda aceptar la violación de los derechos del niño. Es decir, aquí estamos en una tesitura absolutamente moral y ética. Bueno, podría añadir a las convenciones que no ha firmado Estados Unidos, muchas de ellas, entre otras cosas, la que permite la creación del Tribunal Internacional, donde se supuestamente quiere enviar a Putin, aunque ellos tampoco lo han firmado. Rusia es decir, tampoco, China tampoco. Y Rusia tampoco. Efectivamente, no tiene ningún impedimento legal para hacerlo. Pero Estados Unidos, los países, a mí lo que me llama de todo esto no es una línea roja que hayan puesto los aliados, porque lógicamente los europeos, que son la mayoría del centenar de países firmantes, están absolutamente en contra de la producción y uso de las bombas de racimo. No me creo en absoluto que las garantías que pida Estados Unidos a Ucrania sean verificables, entre otras cosas porque atentan contra la naturaleza misma de la bomba de racimo. Que no haya civiles,
pues supongo que en una guerra los civiles y los regulares o los paramilitares o los mercenarios será muy difícil de controlar en qué zona está y en qué momento, con lo cual que Ucrania utilice bombas de racimo en su territorio y contra su población, lo único que me dice... Zelensky ha dicho que no lo va a hacer. Bueno, que no lo va a hacer, va a no lo va a garantizar de que hacer. eso no ocurra. No ha dicho que lo va a utilizar contra su población. Pero vamos, si la utiliza en Ucrania, ¿contra qué población la utiliza? Pues contra los ucranianos, ¿no? No, porque lo va a utilizar para romper las filas de defensa de vamos Rusia, a ver, en Ucrania hay ucranianos, ¿no? Aparte de los rusos. Y todos con los lo rusos cual, que han ingresado ahí con armas. El problema es que en Ucrania hay ucranianos. Esa es la historia. En Ucrania hay ucranianos y hay soldados rusos, con lo cual yo dudo muchísimo que tú seas capaz de saber perfectamente a cuántos metros de distancia hay un soldado ruso de un civil ucraniano. A mí me sorprende, por ejemplo, que lo hagan en el Donbass, donde además la mayoría de los ucranianos en el Donbass son prorrusos. Así es que a lo mejor no los considera tan ciudadanos suyos. Punto 1. Punto 2. A mí me sorprende enormemente la posición de algunos países europeos, incluido Alemania, en el que tanto como el secretario general de la OTAN se ponen de perfil en algo que está absolutamente proscrito. Y yo me pregunto, si en vez de Biden hubiera sido Donald Trump quien decide enviar bombas de racimo a Ucrania, ¿cuál hubiera sido la reacción de los aliados? Es un punto válido el que hace Carmen, doble estándar de Estados Unidos, Totalmente doble estándar de la Unión estándar. Europea y de los aliados de la OTAN hacia el tema de las bombas de racimo. Tú hacías un punto, yo creo que tenemos que rectificar un poco. El problema no es que hay ucranianos ahí y que tengamos... No va a haber suecos. Que tengamos una mayoría de gente que supuestamente apoya a los rusos en el Donbass. Es una cosa que es muy difícil de medir cuán realista es eso, porque si tienes una pistola al lado de la 100 que te dice que tienes que estar a favor de los rusos, o sea, vas a decir obviamente que estás a favor de los rusos. Entonces, tomémoslos con pinzas los datos esos. Pero es que las bombas de racimo explotan y ya no lo controlas. De otra manera. Las bombas de racimo, el problema que tienen especialmente, si lo vemos en otro sitio donde se ha utilizado, como en Laos, es que quedan restos que no han explotado, que causan daño después a población civil, años después. Y no han hablado de que no van a comprometerse a quitarlo, pero primero lo que quieren es quitar al enemigo ruso que ha entrado ahí, invadido, y ha hecho todo lo que puede hacer para desestabilizar la región y impedir incluso que llegue ayuda humanitaria a la gente que está necesitada de eso. Pero siempre refiérete a Estados Unidos. No estamos hablando de los aliados, estamos hablando de Estados Unidos. Porque Estados Unidos son los que lo proporcionan, porque claro, los otros están manteniéndose de acuerdo con lo que han firmado, que no van a producir, no van a vender y demás. La legalidad de esta acción, cuando se supone que hay un conglomerado como la OTAN, donde deberían estar todos de acuerdo, tienen que estar todos de acuerdo para que alguien ingrese a la alianza, pero no tienen que estar todos de acuerdo para tomar una decisión como enviar un armamento proscrito. No, porque en este caso es un trato bilateral, o sea, el aporte de Estados Unidos no es una cosa que se lo pasa a la OTAN y la OTAN se lo pasa a Ucrania. En ese sentido tenemos que entender la diferencia entre el marco legal y la legitimación del hecho. No es legítimo probablemente en el mundo en general la utilización de esa bomba de racimo, pero en este caso, al no ser países signatarios los que están involucrados en la entrega de ese armamento y la utilización de ese armamento, sí es legal. Cosa que uno puede estar quejándose aquí eternamente, pero lo único que puede hacer es tratar de impulsar, o sea, que queden fuera de la ley esas cosas, pero mientras tanto siguen haciendo una cosa que es reprensible, pero legal. De cualquier manera, la decisión ya está tomada, está sacramentada la decisión, bombas de racimo para la línea frente para el gobierno ucraniano, con todo eso, lo que eso significa. Pero no hay una candidatura a la OTAN posible, no hay una hoja de ruta tampoco, que era lo que más preocupaba, lo que más inquietaba y lo que más deseaba también el presidente Volodymyr Zelensky. Sigo con José Díaz, contigo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué es tan difícil, en tu opinión, allanar ese camino de Ucrania hacia una membresía a la OTAN? Pues... yo creo que está bastante claro. La membresía de Ucrania en la OTAN supone un alto riesgo para la alianza euroatlántica hacia un conflicto directo con Rusia.
Entonces, evidentemente, ese es un escenario que se quiere evitar a toda costa. ¿Habría una tercera guerra mundial? ¿Habría una tercera guerra mundial o un conflicto bilateral? ¿O sería la tercera guerra mundial en ese caso? Habría una guerra total y efectivamente a nosotros, yo diría que ni Estados Unidos ni Europa está preparada psicológicamente para un derrame del conflicto que se extienda al continente europeo. Muy bien, y lo preguntaba también José Díaz, es interesante tu opinión porque concuerda con lo de nuestros internautas. Nuestro equipo colgó una mini encuesta de sondeo para saber las opiniones respecto a esta situación. ¿Por qué el sueño de Ucrania es un sueño inalcanzable hacia la membresía de la OTAN? Algunos opinan, el 24% opina que sí, es imposible el sueño, es imposible que entre a la OTAN, el 13% dice que no es imposible, el 10% dice que deben ofrecerse garantías contundentes de ingreso a la OTAN, pero un 46% opina que sería el camino a la tercera guerra mundial. Esas son parte de lo que hemos podido ahora mismo ver en nuestra publicación de YouTube. Habíamos querido preguntar también cómo perciben ustedes este tema, que es una guerra lejana, pero que sin embargo, y siempre lo decimos, ha cambiado todo, ha cambiado el comercio, ha cambiado las relaciones políticas, las relaciones geopolíticas, incluso para América Latina. Y lo que estamos hablando es que Zelensky no lo logró, sin embargo, el presidente ucraniano no dejará de sus intentos hasta que Ucrania sea parte de la alianza militar, y lo que sí consiguió fue la creación de un consejo de la OTAN-Ucrania. Mientras muchos se preguntan, con toda la ayuda militar que está recibiendo Ucrania, ¿cómo se vería su eventual membresía en la OTAN? Más de 1 millón de ucranianos se enfrentan actualmente a los agresores rusos. En tiempos de paz, las tropas de Ucrania cuentan con 200.000 efectivos, que se añadirían a los más de 3,3 millones de efectivos de la OTAN. El ejército ucraniano, instruido por Occidente y con armamento occidental, bien podría ser, al finalizar la guerra, uno de los mejores de la alianza militar. El territorio de la OTAN, ampliado hacia el este tras el fin de la Guerra Fría, se acercaría aún más a las fronteras rusas. Con Ucrania, la OTAN contaría con el segundo país más extenso de Europa y 7 estados miembros serían vecinos directos de Rusia. La frontera común se extendería de cerca de 2.000 a unos 4.500 kilómetros. Se daría entonces la situación más temida por Moscú: soldados de la OTAN acantonados en bases militares de la Alianza Militar Occidental en suelo ucraniano. Ucrania en la OTAN. ¿Cómo reaccionaría Rusia? Seguimos discutiendo a fondo sobre el futuro de Ucrania, de la OTAN, sí o no, por qué sí. Rusia dice que los continuos envíos de armas estadounidenses a Ucrania muestran desinterés en la diplomacia. ¿Ven ustedes en estas declaraciones de Putin quizás un interés velado para negociar en algún momento, en este contexto también donde todo aparentemente todo está escalando, Diego Sigelbach? No, yo creo que Putin está intentando aquí vender especialmente el mensaje que va a consumir todos los que se alinean con Putin o los que están en contra de Estados Unidos, porque ahí también es donde trata de conseguir y cosechar otras victorias con otra gente que esté dispuesta a negociar con Rusia para abastecer de las cosas que están empezando a faltarles. Uh-huh. Tenemos que hacer los cálculos. Cuando comenzó la disputa esta, la guerra, tenía Rusia en comparación con Ucrania una superioridad en tema de artillería de aproximadamente 6-7-1. Y hoy por hoy, o sea, está incluso dada vuelta la cosa, merced al apoyo que ha tenido Ucrania de los aliados y el desgaste y la falta de capacidad de abastecimiento de Rusia. Entonces, él obviamente tiene que tratar de ver cómo quebrar esa línea de suministro y aparte incentivar a otros personajes que están intentando ver para qué lado se va a tambalear la cosa, para ver si pueden entrar a abastecer también a Rusia de material que necesitan para poder mantener el nivel bélico. Pero en este más de año de guerra el ejército ucraniano se ha fortalecido. Eso plantea un escenario difícil también, quizás ya allá en el camino al diálogo. Yo creo que no. O sea, para Putin, o sea, le representa que ha aumentado el nivel de riesgo según lo que él quería
Él lo que quería era lograr tener un dominio sobre lo que pasaba en Ucrania, tener totalmente eliminada la resistencia militar de Ucrania y poder controlarlo con sus fuerzas como sea. No vamos a ponernos en hipotéticos de cuál hubiese sido el gobierno, pero hubiese sido de todas maneras un títere igual que lo tenemos a Lukashenko en Bielorrusia. Carmen Valero, ¿el ejército ucraniano está más fuerte? ¿Putin de alguna manera ofrece diálogo? ¿Eso es lo que está queriendo decir? Bueno, yo no sé. Yo en España decimos por la boca muere el pez. Si Ucrania es tan fuerte como se supone que es, según dice Zelensky y los aliados, pues no entiendo por qué sigue pidiendo armas, no entiendo por qué sigue pidiendo munición, no entiendo por qué sigue internando en la OTAN y no entiendo por qué la contraofensiva no está dando más éxito de lo que está dando. Es decir, a mí todo eso me parece un poco paja. O sea, lo que hay que buscar es, de alguna manera, dónde radica el problema. O sea, evidentemente, Ucrania ha recibido muchísimo armamento de los aliados, que está, por supuesto, consumiendo a una velocidad de vértigo cada día, pero, lógicamente, le falta mucho por decidir. O sea, hay fuentes estadounidenses que están hablando de una pérdida de casi 300.000 hombres. 300.000 hombres entre heridos y muertos que no pueden volver al frente. Rusia tiene suficiente capacidad humana para poder reemplazar los no sé cuántos, que también hablan de 20.000, de 120.000 hombres que ha perdido en el terreno, que no pueden volver a negociar. Con lo cual, a mí, y ten en cuenta además que Rusia, yo creo que en su guerra de desgaste está de alguna manera atacando en la medida en la que Ucrania puede defender, pero todavía le quedan muchos recursos para no utilizar, empezando por el mar y por aire. Principalmente humanos, Carmen Valero, me parece que es un punto válido, porque también tenemos la ola de refugiados ucranianos que ha venido a Europa y también a Alemania, muchos de los cuales no van a querer regresar en un buen por rato supuesto, no van a poder regresar porque es que además es que no tienen ni dónde vivir, ni colegios donde mandar a sus niños, ni hospitales donde puedan sanar enfermedades, con lo cual, aparte de la pérdida militar, o sea, en el frente, ha perdido un potencial enorme para la futura reconstrucción del país, porque esta gente, o sea, probablemente algunos están muertos y a otros igual se vienen a vivir con sus familias a otros países, o estas mujeres no volverán. Entonces la estrategia en lo macro, porque lo que estamos viendo en lo macro lo pregunto con la certeza de que muy probablemente no vamos a ver la membresía de Ucrania cuando dure la guerra, y por otro lado, perdón, con la certeza de que Ucrania va a seguir recibiendo ayuda militar, va a seguir recibiendo ayuda de Occidente. Sin embargo, la guerra, como decía el señor Díaz, la guerra la tienen que librar ellos y en su territorio. Entonces, ¿cuál es la estrategia que está librando Occidente y la OTAN respecto a Ucrania? ¿Está dejando que Ucrania pelee la guerra por ellos? Bueno, a mí esas afirmaciones también me parecen un poco superlativas. O sea, lo que está claro es que hay una serie de intereses geopolíticos que están mucho más encaminados a Rusia que a Ucrania. Ucrania no puede entrar en la OTAN en tanto en cuanto es un país en guerra. Es que no se trata de la voluntad de los aliados, es que están los protocolos. Es que si Ucrania entra en la OTAN, se tendría que activar inmediatamente el artículo 5.º y eso significaría un enfrentamiento total con Rusia. Mientras haya guerra, no va a haber una membresía de Ucrania. ¿Esta guerra es entre la OTAN y Rusia entonces? Si Ucrania está poniendo los muertos, ¿de qué se trata, en tu opinión? Bueno, se trata simplemente, es un juego geopolítico, se trata de debilitar a Rusia y se trata de alguna manera de testar sus relaciones con China. Pero nada más. O sea, yo no creo que Ucrania sea el último defensa de la democracia en Europa o en el mundo, entre otras cosas porque no es un país democrático. Es decir, ¿Cómo? Ucrania ¿Cómo que no es no democrático? ¿Las elecciones ahí no existieron? Sí, vamos a ver, las elecciones existieron y también existieron en Egipto cuando vencieron los hermanos musulmanes. Lo que ocurre es que la democracia es mucho más que depositar un voto. Para la Unión Europea... El nivel de democratización todavía tiene para mejorar. Erdogan también ha sido elegido democráticamente y Orbán en Hungría también. Pero para mí la democracia es mucho más que todo eso. Es una democracia incompleta
¿entiendes? O incompleta si no realmente funcionas como una democracia. Diego, Un país por en favor, guerra. Eduardo, por favor, ¿cuál es tu punto? No, que aquí tenemos que ver, primero, si estamos hablando de un país democrático versus un país que es democrático porque también ganó las elecciones Putin. Que tiene elecciones, pero tú sabes cómo, Pues es lo mismo. cómo hacen el tema ahí de quién tiene acceso al voto y quién no. O sea, Bueno, es que, por favor, pero no no podemos estamos hacerlo hablando con el de los mismo mismos rasero. Pero escuchemos un poco a Eduardo Sigels. Y seguimos también teniendo que tener en cuenta otras cuantas cosas. O sea, no es solamente que se trata de que no puede entrar a Ucrania mientras esté en conflicto bélico, sino que también mientras tenga territorio en disputa. No está permitido, por como son los estatutos de la OTAN, aceptarlos. Entonces tiene unas cuantas cosas que tienen que mejorar. Tienen que mejorar el nivel de democratización. Los estándares también de democrático, los estándares internacionales. Ya tenían observadores antes de países occidentales que habían estado comentando sobre las mejoras que estaban haciendo con la intención de acceder tanto a la Unión Europea como a acceder a la OTAN. O sea, no está en juego la elección democrática del presidente Zelensky, lo dice Eduardo Sigelsbach. Quiero ir también con José Díaz, que está un poco rezagado en el panel. ¿Tienes una opinión de todo esto que está diciendo? Por favor, te escuchamos. A mí, personalmente, me cuesta considerar a Ucrania una democracia plena, tal y como la entendemos en Occidente, o una democracia liberal. Efectivamente coincido también con la señora Valero en estos términos. Un país que tiene 11 partidos políticos ilegalizados, entre ellos 3 partidos comunistas, por el simple hecho de ser prorrusos, la palabra democracia ahí entra a juicio. Pero esa anomalía democrática o expresión democrática es parte también del juego democrático. O sea, el sistema de partidos en el mundo entero está en crisis, si es por eso. Ya. Tenemos aquí en Alemania bastantes partidos políticos y agrupaciones que son realmente lo que se podría decir alineadas Estamos hablando y esto en un país, perdón, como Alemania. Y Alemania lo consideramos una democracia funcional. Y sin embargo, hay partidos que están Entiendo perfecto, pero quisiera que respondiera. Quisiera el punto, José Díaz, por favor. Está bien lo que acabas de decir de Ucrania, se puede comprender, pero también se puede hacer una fotografía más amplia del sistema de partidos en crisis en el mundo entero. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, evidentemente hay una gran asimetría entre un país y otro, ¿no? Hay 200 países en este mundo, por lo tanto, comparar unos con otros es que la verdad que me parece hasta un despropósito. Evidentemente nada tiene que ver el concepto de democracia a la americana, a como lo podemos entender aquí en Europa. Hay factores idiosincráticos, culturales, sociales, a tener en cuenta. Evidentemente, al igual que los países escandinavos, el modelo socialdemócrata. Entendemos, pero también, así como lo planteas tú, una cuestión bastante primordial, porque estamos hablando de un país que está recibiendo millones y millardes de dólares, de euros en apoyo militar, en armas. Sí, evidentemente porque le conviene al imperialismo norteamericano que su vasallo, en este caso, Volodymyr Zelensky, luche contra Rusia, básicamente para mantener su hegemonía a nivel global. O sea, esto es una guerra que es de Estados Unidos hacia Rusia, y Ucrania en este caso tuvo la mala suerte de estar donde está. Perdón, pero José, lo siento. Por favor, Diego, por favor, Eduardo. Hablar del imperialismo, americano, cuando el agresor aquí fue Rusia, que tiene una intención que es claramente imperialista. O sea, me parece que sacar las cosas de contexto a propósito. Me quiere decir que la OTAN, poner a la OTAN a las puertas de Rusia no supone una amenaza existencial para Rusia. No existe. No existe. Ellos. Porque seguía estando ya Rusia amenazada por la OTAN cuando estaban en los países bálticos, no. Entonces, no estamos hablando de mayor distancia. La distancia de los países bálticos a San Petersburgo, por ejemplo,
es ínfima comparada con lo que tenemos desde Kiev hasta Moscú. Y sin embargo, eso no fue ningún problema. Entonces, aquí estamos hablando de otras intenciones y decir que es una provocación de la OTAN, una provocación de Estados Unidos, es realmente jugarle en favor a la propaganda rusa. Estamos hablando de una guerra convencional con más de 900.000 muertos, con una ola de refugiados sin precedentes. ¿No son pruebas suficientes para entender de que esto también se trata de una pelea de titanes, pero también sobre todo de la acción de un agresor como ha sido el Estado ruso? A lo largo de este debate, yo lo que he visto es una carencia importante y es definir cómo interpretamos a la OTAN. ¿Qué representa la OTAN para nosotros o para los contertulianos? ¿Qué representa la OTAN? Para mí, desde un prisma crítico y contrahegemónico, pues evidentemente lo he dicho en muchas ocasiones. La OTAN no es más que el escudo y la punta de lanza de la política exterior de Estados Unidos y sus ambiciones imperialistas. Por eso es una alianza de defensa. ¿Sí? Si no tendríamos que tener, si fuese tal como lo presentas, tendríamos que tener una cantidad de artículos de cómo vamos a salir en guerra contra los primeros para atacar y conquistar. Bueno, y no es el caso. Que el autobús de la OTAN lo conduce Estados Unidos, yo creo que ahí no hay ninguna duda. Eso está ninguna duda. O sea, lo conduce Estados Unidos. Entre otras cosas, porque porque los europeos le dejan y porque no están aprovechando, por ejemplo, esta situación en la que la OTAN se ha revitalizado para tal vez llevar a cabo las reformas que haga que a la hora de tomar decisiones haya un equilibrio entre Estados Unidos y los europeos. Podían haberlo hecho de muchas maneras, y no solamente me refiero al incremento del presupuesto militar, que ya se está disparando para gran euforia de las empresas armamentísticas que mueven muchísimo dinero y fomentan además decisiones políticas. O sea, podían haber, no sé, algunas de las propuestas de Macron, llevar a cabo una unidad de intervención rápida, centralizar las compras de armas, porque quiero decirte que si la Unión Europea o los países europeos aliados centralizaran sus compras y pusieran todo el armamento que tienen en la misma cesta, el presupuesto europeo superaría al estadounidense. Y en ese caso, la toma de decisiones sería mucho más equilibradas. Aquí el autobús lo conduce Estados Unidos y el autobús va por donde Estados Unidos lo decide. Pero no decide Perdona, solo. eso le puedes llamar imperialismo o no le puede, pero que es una punta de lanza a Estados Unidos es evidente, y de hecho las decisiones que toman los europeos siempre van a la cola de la que toma Estados Unidos. Y por eso, los europeos, cuando hablan de las bombas de racimo, que es un tabú en Europa, se ponen de perfil porque lo dice no Estados Unidos sino Biden, que repito, que si Donald Trump estuviera en la Casa Blanca, estoy convencida de que muchos líderes europeos, sobre todo el gobierno socialdemócratas, como es el caso del alemán, hubieran dicho, o si Merkel estuviera en el poder, hubiera dicho, por ahí no. Eduardo, ¿qué te parece lo que dice Carmen? Básicamente que la OTAN, Estados Unidos toma la decisión y el resto tiene que acatar. Me parece que no es así, o sea, pero Claro bueno, que sí. esa es una cuestión tuya de percepción. Yo creo que es una percepción que es válida, pero yo no la comparto, ¿sí? Que Estados Unidos en general tiene la primera voz, son los que lideran muchos de los movimientos, sí, pero también hemos tenido otras intenciones que han sido fructíferas. ¿Cómo cuáles? Y que no todo ello está a la disposición del público, pero sí han pasado otras cosas y han cambiado ciertas formas de trabajar. Si tuvieses acceso a tengo acceso a documentos, pero tengo acceso a muchas fuentes. A eso es lo que voy. O sea, pues a eso es lo que al voy. no tener acceso a todos, como no lo tenemos la mayoría de las personas que están sentados solamente en una mesa de tertulia, no podemos dar a 100% de veracidad, decir que los datos que tenemos aquí presentes son los datos que representan la realidad. Pero ¿no te parece a ti que sea Estados Unidos que está tomando la decisión? Estados Unidos ha tomado decisiones y cuánta plata se le da a Ucrania. Estados Unidos no quería mandar tanques y no quería mandar los Abrams, pero de ninguna manera. Y sin embargo, Alemania, por ejemplo, fueron los que dijeron, si estos no mandan los Abrams,
los Leopard no van a llegar. Y llegaron los Leopard y los Abrams también están algunos en camino, otros ya han llegado. Entonces tenemos que ver que no es tan así como uno lo quiere pintar. A veces es lo que te cierra dentro de tu cono del dogma de los aliados van todos detrás de Estados Unidos y Estados Unidos es el emperador, pero no funciona la cosa así. ¿Qué pasa en tanto con Alemania? Nos quedan 8 minutos de programa apenas y tenemos que preguntarnos qué pasa aquí en tanto con Alemania. Los críticos dicen que Alemania da a Ucrania lo que no tiene en casa, ello como resultado de la política de austeridad de las últimas décadas, en la época que estaba Angela Merkel en el poder, en la Bundeswehr o el ejército alemán. Y sin embargo, el gobierno dice estar haciendo los esfuerzos para volver a estar en forma en época de conflictos. El ejército alemán, la Bundeswehr, ha ahorrado durante años. Ahora tiene que reponer los armamentos donados a Ucrania y volver a fortalecerse para recuperar su capacidad combativa, también en aras de la alianza militar occidental. Debido a ello y pese a las medidas de ahorro, el presupuesto de defensa aumentó en 1.700 millones de euros a casi 52.000 millones, una suma que sin embargo no llega aún al 2% del PIB prometido a la OTAN. El resto debe salir de los 100.000 millones de euros del patrimonio especial, previsto para la realización de grandes proyectos como el caza furtivo F-35. Además, para 2025 se prometió a la OTAN una división de 15.000 efectivos, cuya disponibilidad sería solo condicionada según una notificación interna enviada en marzo. El ministro federal de Defensa, Boris Pistorius, sorprendió incluso al ejército con un anuncio. En el futuro se acantonarán 4.000 efectivos en Lituania para asegurar el flanco este de la OTAN. Los expertos califican esta medida de esfuerzo enorme. Cambios en el ejército. ¿Podrá Alemania cumplir sus promesas? Estamos de regreso en A Fondo. Bueno, ya ven en nuestro informe hay más compromisos militares también para el ejército alemán, que ha estado un poco maltrechos, o de acuerdo a las propias informaciones liberadas por la prensa alemana en el país. Y uno se pregunta también si el problema del ejército alemán, Eduardo Siegelsbach, es un problema solamente de inversiones o es un problema también incluso de capacitación, de falta incluso de experiencia. Tenemos varios componentes. O sea, primero tenemos el tema de la inversión. Al no haber habido una percepción de que había necesidad de seguir manteniendo el nivel de inversión, lo han ido reduciendo durante varios años y ahora, con el cambio de la situación militar por el conflicto en Ucrania, han visto que en caso de que eso se desplazase más allá de la frontera de Ucrania, que no iban a ser capaces de sobrellevar la situación. Entonces han ya inicialmente hablado de que tenemos que cambiar la capacidad. También tenemos aquí en Alemania que no hay un ejército obligatorio, entonces se basan en solamente las personas que desean integrarse al ejército como profesionales. Entonces eso depende mucho de la percepción del pueblo, de cuán bueno puede ser el unirse al ejército y trabajar para el ejército cuando aquí predomina más bien una postura no militar. Y esto es una cuestión muy importante porque eso cala muy fuerte entre los votantes. Estamos viendo cómo el partido ultraderecha está también teniendo más apoyos. Entre otras cosas también dicen las encuestas que es por la participación que está teniendo a Alemania, digamos, en el contexto de la guerra de Ucrania. ¿Te parece que va a haber un costo político grande que pagar por todo esto? Yo creo que puede haber un costo político y también puede haber una especie de intranquilidad social. Yo creo que Alemania es prácticamente, bueno, para mí desde luego irreconocible. Está en una tesitura, ellos quieren convertirse en potencia política o militar para de alguna manera ser reflejo del poder económico que tienen, y yo creo que de momento están absolutamente desnortados. O sea, tú no puedes hacer un presupuesto tras los miles de millones que se han lanzado en bazocas a partir de la crisis de corona, recortando en todos los ministerios, en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, para incrementar el presupuesto en defensa. O sea, si es el mundo al revés. Y lógicamente cuando tú cierras guarderías, cuando las fuentes donde no funcionan, los columpios donde van tus hijos no se pueden reparar, etcétera, etcétera, pues la población dirá, ay,
cientos y miles de millones para una guerra que nadie quiere y nosotros, además de la inflación, la pagamos en servicios sociales. Yo creo que un gobierno socialdemócrata que hace recortes en el área fundamental como sanidad, educación, es decir, en inversión de futuro, incluso en transportes, me parece que políticamente muy difícil de vender. Okay, me quedan 3 minutos de programa y eso es una cosa importante porque Alemania es una pieza fundamental en la nueva estrategia de la OTAN para garantizar la seguridad de Ucrania, que eso es un aspecto que sí también consiguió Zelensky. No consiguió la membresía, pero consiguió los otros 2 puntos, más armamento, incluyendo las bombas de racimo y también esa garantía de seguridad. Pero ¿qué pasa con la membresía? Ya hemos discutido durante todo el programa. Hay un país que sí logró, tras el levantamiento del veto de Turquía, que sí logró la membresía, que es Suecia. Y ahí yo te quiero preguntar a ti, José Díaz, ¿qué va a cambiar con la membresía de Suecia en la OTAN? Pues, para empezar, un aliado más. No obstante, para mí supone una gran tragedia la pérdida de neutralidad de Suecia, teniendo en cuenta que Suecia jamás renunció a su estatus de neutralidad con Hitler y viene a renunciar a su estatus de neutralidad con Rusia. Me parece absolutamente ridículo, por no llamarlo de otra manera. Es que no hay más. Y antes de terminar, quiero preguntarle, la pregunta que nos convocaba en este programa es si la OTAN y Ucrania finalmente es un sueño imposible. ¿Cómo, después de esta discusión que hemos tenido, cómo lo ve? Sí, es un sueño imposible, evidentemente. Evidentemente es un sueño imposible mientras dure la guerra. Y efectivamente aquí lo que prima es la esfera de influencia de Rusia en ese territorio. Entonces, básicamente que Estados Unidos y la Unión Europea pretendan hacerse con una esfera de influencia en Ucrania, ponen tensión a Rusia. Muy bien, muchas gracias, José Díaz, por tu participación. Carmen Valero, ¿sueño imposible, sí o no? Prefiero un sueño imposible a una pesadilla interminable. Eduardo Sigelta. Yo creo que no es un sueño imposible, pero todavía es demasiado temprano para hablar de ello. Agradezco tu participación, Eduardo Sigelta. Carmen Valero, como siempre, muchas gracias, José Díaz, por tu participación a través de Skype. Muchas gracias a ustedes por participar de A Fondo. Escríbanos a fondo@dw.com. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.